noches, amados hermanos. Es un gozo el poder estar nuevamente con ustedes en esta noche, retomando nuestras clases después de un tiempo de grande bendición. Y yo espero que cada uno de nosotros hayamos sido bendecidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él impartió en estas visitas que tuvimos. Y mi oración, hermanos, es que lo que escuchamos se haga parte de nosotros y que podamos cada día ser como lo que estamos estudiando, vencedores y no víctimas. A eso nos ha llamado el Señor, hermanos. Nos ha llamado a vencer, nos ha llamado a ser como Él, nos ha llamado a que, como dice ese versículo, seamos trasladados de las tinieblas a la luz admirable del reino de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestra vida y que por su gracia y por su misericordia nosotros podamos avanzar a lo que Él tiene para nuestras vidas. Y la oración, hermanos, de mi corazón es que cada uno de nosotros aprovechemos lo que el Señor nos ha hablado, nos ha estado compartiendo, y que nuestra vida entera esté consagrada a nuestro Señor, sabiendo qué es lo que tenemos por delante, sabiendo la eternidad que viene, sabiendo que Él está con nosotros y que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que cada uno de nosotros podamos correr, como dice también el apóstol Pablo, la carrera que tenemos por delante. Vamos a continuar con nuestra serie, Vencedor o Víctima. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene la decisión en qué lugar nos queremos posicionar. Nos queremos posicionar en un lugar, en un pensamiento, en un estado de ánimo, en una caminata en la cual cada día de nuestras vidas vamos a ir caminando como vencedores, o cada día de nuestra vida vamos a estar caminando como víctimas. Este es un tema de mentalidad, de manera de pensar. Y yo creo que Dios quiere transformar, hermanos, el Señor quiere transformar nuestra mente, nuestros corazones, para que podamos tener la mente de Cristo. Uno de los mensajes que dieron nuestras amadas hermanas que nos visitaron, nuestra hermana Susan, nos dijo que nuestro Señor Jesucristo le había aprendido a depender de su Padre, a hacer lo que su Padre decía, a pensar como su Padre pensaba. Yo creo que eso es algo crucial e importante en nuestras vidas. Retomando la serie que estamos llevando, nos quedamos estudiando sobre un tema que habla del discernimiento. Llevamos 5 diferentes clases hablando del discernimiento, y hoy queremos pasar a nuestro siguiente tema, que ya es uno de los temas finales. Esta serie está llegando a su final, y espero y oro que haya sido de grande bendición y que siga siendo de grande bendición para nuestras vidas. Pero hoy vamos a hablar sobre nuevo enemigo, nuevo nivel. Nuevo enemigo, nuevo nivel. Hermanos, Dios nos ha llamado para ir de victoria en victoria. Somos parte de un ejército de Dios en el cual no nos vamos a quedar planos. ¿Recuerdan la visión de Pastor Bailey? Que él subía a un lugar y sí había grandes bendiciones, promesas de Dios, pero había que seguir subiendo al siguiente nivel, hasta que lleguemos a donde está nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, como cristianos, nosotros hemos sido llamados a eso. El Señor nos ha llamado a ser buenos soldados para Cristo. Y ese llamado incluye que cada uno de nosotros vamos a enfrentar tiempos de oposición del enemigo de nuestras almas. Y en cada uno de esos tiempos, la protección del Señor ha estado, hermanos, está y va a estar. Quiero que guardes esto en tu corazón. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ahora que nuestro Señor esté con nosotros, que Él vaya caminando con nosotros, esto no nos exime de enfrentar batallas espirituales en nuestras vidas. Y quiero, hermanos, que eso quede bien claro en nosotros. Uno de los mensajes que dio nuestra hermana Susan es que nos tenemos que acordar como hijos de Dios que vamos a ser probados. Como hijos de Dios vamos a enfrentar batallas. Y miren, hoy vamos a desarrollar parte de este tema, que no solamente es una batalla, sino que conforme vamos avanzando en nuestra vida cristiana, nuevo enemigo, nuevo nivel. Y eso es lo que me gustaría que el Señor pueda grabar en nuestros corazones. En vez de decir, ay, voy a enfrentar otra prueba, ay, otra circunstancia, ay, otro problema, nuestra mente debe de cambiar ese switch y decir, nuevo problema,
nuevo nivel, nuevo enemigo, nuevo nivel. Voy a ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Así que hermanos, ya que el Señor nos ha llamado a esto, nuestro corazón debe tener esa paz, ese gozo. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro nos dicen también, estén felices, contentos cuando se encuentren en diversas pruebas. Y yo les he dicho muchas veces, yo no entendía esos versículos, pero hoy lo logro dimensionar. Nueva prueba, nuevo enemigo, voy a otro nivel. Y eso nos debe de motivar y decir, esto es solo para ir al siguiente nivel. Esto que estoy pasando en mi vida, si Dios mandó esa prueba para mí, es para ir al siguiente nivel. Y en nuestras vidas, hermanos, nosotros podemos caminar con esa confianza. Cada generación de cristianos, a través de la historia, necesita aprender a pelear las batallas del Señor. No son las mismas para todos. Cada generación ha tenido batallas, diferentes enemigos, diferentes estrategias. Y nosotros debemos aprender, hermanos, estas verdades en nuestro corazón. Dios va a permitir que el enemigo se oponga a nosotros. E incluso puede permitir que nos ataque. Y yo sé que hemos hablado en innumerables ocasiones de nuestro hermano Job, pero Job es alguien a que Dios le permitió que le quitara todo, que atacara su salud, que matara a sus hijos, que terminara con todos sus bienes naturales, terrenales. Hermanos, Dios puede permitir eso en nuestras vidas. ¿Pero por qué? Porque Dios quería llevar también a Job a otro nivel. Si se acuerdan, Job cierra su libro, bueno, el libro de Job cierra diciendo, cuando Job le está preguntando, está hablando con el Señor, él termina diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Estoy a otro nivel. También quiero hablarles, por ejemplo, de Josué. Cuando Josué y los israelitas conquistaron la tierra prometida, aún quedaron algunos enemigos por ahí. Quedaron enemigos por ahí. ¿Por qué? Quiero que leamos en el libro de Jueces parte de esto, hermanos. Y Jueces capítulo 3, versículos 1 y 2 en la Nueva Traducción Viviente dice, el Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. Lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. Como cristianos vamos a ser probados. Vamos a ser probados. Vamos a pasar y necesitamos desarrollar, hermanos, esas habilidades de guerra, ese carácter en nuestro corazón, esa templanza en nuestras vidas. Y por esta razón, hermanos, el Señor dejó ciertos enemigos, como dice aquí. ¿Para qué? Dice esta última parte del pasaje. Lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. Y hermanos, el Señor va a permitir que nosotros tengamos batallas para enseñarnos a hacer guerra y derrotar áreas importantes en nuestra vida. Hermanos, estas guerras empiezan cerca, en el núcleo. Las guerras tal vez que nosotros no nos gustan en casa, en nuestras familias. No nos gusta pelear esas guerras porque vivimos con ellos todos los días, pero si no te preparas en esas guerras, no vas a poder tener victoria cuando el Señor te envíe a las naciones. Hermanos, necesitamos aprender a tener victorias pequeñas, victorias en nuestro núcleo, para que entonces Dios nos capacite para lo que sigue. Cuando Él envió a los discípulos, Él les dijo, primero van a ir a predicar sí a todo el mundo, pero primero en Jerusalén, después en Samaria, después a lo último de la tierra. Esto es, batallas primero en ti, en tu persona, en tu alma, en tu vida, después con los que te rodean y después vamos a conquistar las naciones. Un soldado aprende disciplina, aprende obediencia, aprende perseverancia y sabiduría junto a muchas otras habilidades diferentes que van a ayudar a desarrollar áreas críticas de carácter en sus vidas. Hermanos, el entrenamiento de un soldado está diseñado para que cuando sea la guerra, ellos sepan luchar, sepan caminar, sepan qué es lo que sigue, sepan no rendirse, sepan las estrategias,
sepan tener templanza, sepan esperar. Miren, si ustedes leen un poco sobre el entrenamiento de los francotiradores, ellos a veces se quedan días, horas ahí en su posición, esperando el momento, sin moverse, porque si no los pueden descubrir. Es increíble. Y un cristiano tiene que pasar también por ese proceso. Debe aprender disciplina, obediencia, perseverancia, sabiduría y muchas otras habilidades que van a desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser conformados, como hemos dicho, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y déjame contarte unas áreas del carácter de nuestro Señor que tal vez no siempre estamos al pendiente de ellas. Cada uno de nosotros estamos llamados a que tengamos el carácter de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero veamos una área que tal vez no siempre meditamos. Un área del carácter de Dios que se nos dice en Éxodo 15:13 es que Jehová es varón de guerra. Un cristiano debe aprender también y desarrollar el carácter de un varón de guerra. Y también leemos en Josué 5:14 que el Señor se describe a sí mismo como el príncipe del ejército de Jehová. El príncipe del ejército de Jehová. Así que si nosotros somos parte de ese ejército, hermanos, nosotros debemos de ir siendo cambiados a su imagen. Debemos de ir teniendo corazón de varón de guerra, de mujer de guerra. Decía mi abuelita, varón de guerra, no varón guerroso, ¿verdad? Que seamos gente con la cual el Señor pueda contar. El Señor nos está moldeando hasta que nos convirtamos no solamente en soldados, sino que también lleguemos a ser comandantes del ejército, gente que el Señor le pueda delegar la responsabilidad de guiar a otros soldados, a otros miembros del ejército de Dios para pelear las batallas del Señor. Y nosotros tenemos que tener en cuenta esto en nuestros corazones. Cada batalla que enfrentamos es una oportunidad de crecer en Dios y madurar a sus propósitos mayores para nuestras vidas. Quiero repetir esto, hermanos. Cada batalla. Recordemos Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A un cristiano, cada batalla que enfrenta es una oportunidad para crecer en Dios. Fíjense la mentalidad, hermanos, lo que estamos viendo. Podemos caminar en esta vida y decir, otra prueba, otro problema, otro enemigo que enfrentar. O podemos decir, otra oportunidad para crecer en Dios. Hermanos, esto ha llenado mi vida y mi corazón de ánimo, porque hoy yo camino en esta vida pidiéndole gracias al Señor, dame esta mentalidad. Y hermanos, ustedes conocen que todos enfrentamos cosas todos los días, y le digo, a veces yo me encuentro en el traslado al trabajo, en el trabajo, estudiando para estos temas, y yo le digo, Señor, esta batalla es para conocerte más, para crecer más y para madurar hacia los propósitos que tú tienes para mi vida. El rey David nos da una ilustración muy grande de esto y podemos leer la historia, no la vamos a leer hoy, pero en 1 Samuel capítulo 17 podemos leer historias del rey David. Y una de estas historias era que cuando él era un pastor joven, él fue fiel a derrotar a los leones y a los osos que habían amenazado a su rebaño. Fue lo que le contó a Saúl, ¿se acuerdan? Cuando Saúl le dijo, ¿eres hombre de guerra? Él respondió, pues cuando yo estaba allá en las ovejas, cuidando las ovejas de mi papá en el desierto, si venía un oso, yo defendía a la oveja, si venía un león, yo la agarraba de las quijadas y hasta que le quitaba el cordero. Bueno, gracias a estas victorias que David tuvo, hermanos, él pudo crecer en fe y sabiduría para estar preparado, porque un día iba a enfrentar un enemigo más grande que se llamaba Goliat. Acuérdense que Goliat salía a amedrentar al pueblo de Israel y nadie le hacía frente. Todos los hombres de guerra que sabían usar armaduras y espadas se echaron a correr. Hermanos, esto pasa en la vida real. Hay problemas en la vida que los hombres maduros, que han aprendido, que tienen cierta edad,
no saben enfrentar. Déjame decirte, la manera correcta de pelear las batallas en esta vida es habiendo aprendido con pequeñas victorias, con enemigos pequeños, para que después puedas pelear con enemigos grandes. Dios, hermanos, había preparado a David en fe. Y gracias a estas victorias, bueno, para nosotros puede decir grandes, ¿verdad? Pero pues para él era solo proteger a sus ovejitas, a su rebaño, siendo fiel en lo que Dios le había dado. Déjame decirte algo, si eres fiel en lo poco, Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, en lo más va a ser fiel. Y veamos qué más pasó David. En lugar de simplemente obtener la victoria para su pequeño rebaño de ovejas y que nosotros tal vez hubiéramos pensado, pues mira, David cuidando ovejas, qué insignificante. No, hermanos. Dios lo estaba preparando para dar un paso al frente y obtener la victoria para toda una nación. Y este es otro secreto que debemos de llevar en nuestros corazones. Cuando Dios te pide cosas pequeñas, esas cosas pequeñas, si eres fiel en ellas, es que Dios te está preparando para cuando enfrentes enemigos grandes y quiere darte victorias grandes. ¿Qué son las cosas pequeñas? Perdón que yo hable mucho de la familia, pero creo firmemente que uno de los ataques frontales del enemigo en estos últimos tiempos, en especial en la iglesia, es a las familias. Esposo, esposa, hijos. ¿Qué cosas pequeñas pide el Señor? Ama a tu esposa. A la esposa, respeta a tu esposo. Sujétate. A los hijos, obedezcan a sus padres. Victorias pequeñas te van a preparar para cosas grandes. El que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Y vemos a David, hermanos, siendo preparado en victorias con su pequeño rebaño de ovejas. Lo preparó para derrotar a Goliat, pero no solamente se quedó ahí, porque el título de esta clase de hoy es Nuevo enemigo, nuevo nivel. Oso, león, Goliat, ¿qué seguía? Vamos a ver el siguiente nivel. En lugar de simplemente obtener la victoria para su pequeño rebaño de ovejas como leímos, Dios lo había preparado para dar un paso al frente y obtener la victoria para toda una nación. ¿Y qué fue lo que pasó? Años más tarde David se convirtió en el rey de Israel. Y una de las primeras cosas que pasaron después de su coronación fue que los filisteos enviaron a su ejército para matar a David. ¿Y qué hizo David, hermanos, cuando se juntaron los filisteos? Ay, pobrecito, apenas soy rey, todavía ni siquiera he alistado a mi ejército, todavía ni siquiera estamos listos. No, David había aprendido a tener victorias pequeñas, victoria con Goliat, y él estaba entrenado, hermanos, para ser un vencedor. Así como es el propósito de esta serie y de este libro que estamos estudiando, que tú y yo estemos entrenados para ser vencedores. Y como David estaba entrenado en eso, hermanos, vamos a ver lo que sucedió. En 2 de Samuel, capítulo 5, verso 17, dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. 2 veces enviaron a su ejército con la esperanza de matar a David antes de que el reino de David se fortaleciera. Pero ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Sin embargo, el Señor había preparado a David para esas batallas. Anteriormente, con el rebaño, con Goliat. Bueno, David estaba listo para estas batallas. Y mediante estas 2 victorias poderosas que obtuvo, su reino quedó firmemente establecido. Así que, hermanos, estas historias de la vida de David nos ayudan a ilustrar un principio importante para nuestras propias vidas. Cuando llegue el momento de tomar un nuevo llamamiento, autoridad, ministerio, vamos a enfrentar una nueva oposición que nos va a desafiar y nos va a poner a prueba. Mira, no es casualidad que la congregación estemos enfrentando hoy nuevas adversidades, nueva oposición. Y yo platicaba con algunas de las personas que me apoyan y me ayudan en la iglesia. Yo les he dicho, y si ellas pudieran estar aquí conmigo, serían testigos de esto. Que esto esté pasando significa que viene algo mejor, viene un nuevo nivel. Y entonces el Señor nos está preparando y nos está dando este nuevo enemigo que tenemos que vencer. Cada que viene un momento de tomar un nuevo llamamiento, va a venir o autoridad, ministerio, o dones, o lo que el Señor nos quiera dar, vamos a enfrentar nueva oposición. Y Pastor Holmes escribe, como dice el refrán, nuevo nivel, nuevo enemigo,
nuevo nivel, nuevo enemigo. Sin embargo, hermanos, el propósito de Dios, al permitir esto en nuestras vidas, es que Él quiere ayudarnos a prepararnos para el siguiente nivel, para que podamos decir, como es la frase, nuevo enemigo, nuevo nivel. Nuevo enemigo. ¿Te dan cuenta cómo cambia nuestra mentalidad? Ya no digo, otra prueba, otro problema, otra tribulación. Ahora digo, vamos a subir de nivel. Dios nos va a mostrar algo más grande, nos va a dar una victoria más grande, nos va a subir algo más cerca de Él. Hermanos, esto es como debemos nosotros enfrentar cada cosa que Dios permite en nuestras vidas. Mayores desafíos ayudan a desarrollar una mayor fe, mayor sabiduría en nuestras vidas y mayores victorias. Qué bonito se siente cuando recuerdo que el Señor Jesús, los discípulos del Señor Jesús le dijeron, Señor, aumentanos nuestra fe, danos una fe más grande. Y vean lo interesante que el Señor Jesús le responde a los discípulos. Si tuvieran fe como un grano de mostaza. ¿Cómo es un grano de mostaza? Algún día en la iglesia yo les llevé unas semillas de mostaza pequeñitas, cabe aquí en la punta de un dedito. ¿Y cuál es la enseñanza? Sí, es pequeña, pero va creciendo. Nivel. Nuevo enemigo, nuevo nivel. ¿Hasta cuándo? Hasta que es un árbol grande, dice es la más grande de las hortalizas, da sombra y pueden otros vivir ahí. ¿Qué es la enseñanza espiritual de esto? Nuestra fe, como cristianos, debe de ser probada y debemos de ser fieles cuando es pequeño, pero va a ir creciendo, así como David, con el rebaño, Goliat, en el reino. Y luego Dios nos va a ir subiendo a otro nivel, hasta que estemos listos no solamente para pelear batallas para nosotros, sino como leímos anteriormente, seamos comandantes del ejército de Dios y podamos ayudar a otros y guiar a otros también a obtener sus propias victorias. Esto, hermanos, es algo que a mí me llena de esperanza, me llena de gozo y decirle, Señor, danos esa gracia de poder ser vencedores en tu reino y que no solamente nosotros para nosotros mismos, sino que podamos llevar a otros. Los vencedores son aquellos que se hicieron el hábito de vencer, que estuvieron acostumbrados a ir a otros niveles y que han desarrollado esa disciplina en sus vidas. Este principio, hermanos, también fue manifestado en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él comenzó su ministerio. Primero fue probado en el desierto, ¿se acuerdan? Y una vez que pasó esa prueba en el desierto, Él salió victorioso sobre Satanás y finalmente Él sale del desierto con una nueva y permanente unción de poder. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Él nos prueba y si nosotros salimos victoriosos de esa prueba, Él nos da una nueva revelación, nueva unción, nueva sabiduría, nuevo nivel de fe, hasta que tengamos una permanente unción de poder en nuestras vidas. No solo nuestro Señor Jesús, hermanos. Este principio también fue la clave en el desarrollo del ministerio del apóstol Pablo. Y aquí vamos a tomar un poquito de tiempo, pero cuando él fue llamado por primera vez para ser misionero, ustedes pueden leer en Hechos 13, que la primera nación que el apóstol Pablo y Bernabé visitan fue una isla que se llama todavía Chipre. Y cuando ellos llegan a la capital de esta isla, tuvieron la oportunidad de predicarle al procónsul o al gobernador de esa ciudad. Sin embargo, hubo un detalle. No solo estaba el gobernador, también estaba un mago que era el consejero del gobernador. Y este mago, hermanos, se opuso al mensaje. Y podemos ver cómo desde ese entonces y como sigue siendo hasta este día, hay oposición para que los planes de Dios, para que el ejército de Dios avance. Este mago, este ángel caído, se estaba oponiendo a la predicación del apóstol Pablo, a la obra que el Señor quería hacer. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Bueno, los poderes de las tinieblas ciertamente habían estado trabajando para tratar de mantener al gobernador de esta isla, de esta nación, a través de este mago. Pero en ese momento, estos misioneros, Pablo y Bernabé, necesitaban algo más que una muy buena predicación para alejar al gobernador del consejo espiritual y de los poderes de las influencias satánicas en sus vidas.
Ellos necesitaban algo que hoy necesitamos como cristianos, y esto es el poder de Dios, el dínamos de Dios. Así que tenemos aquí a Pablo, a Bernabé, siendo enviados, recibiendo la palabra del Señor, la predicación del Señor. Y veamos qué sucede, hermanos. Fue en este momento que Saulo, que su nombre, o también lo conocemos como Pablo, tuvo esta nueva oportunidad de evangelizar a un gobernador y a su nación. ¿Sí? Vemos que él es enviado. Por primera vez él tiene la oportunidad de predicarle a alguien que está en una autoridad. Si se acuerdan cuando oraron por él, el Señor le dijo, yo te voy a enviar a predicarle a reyes, delante de gobernadores, delante de reyes. Bueno, él tiene la oportunidad ahora de un nuevo nivel, de predicarle a una persona que estaba en un nivel de autoridad, de importancia. Bueno, nuevo enemigo, nuevo nivel, acuérdense, nuevo enemigo. Este es un principio que vamos a estar viendo a través de la escritura. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermanos? Pablo tenía que aprender a enfrentar la oposición de este hechicero satánico. Sin embargo, en esta crisis, Saulo prosiguió, dio un paso al frente, hermanos, para poder funcionar en el siguiente nivel de poder y de autoridad que él necesitaba para cumplir su llamado. Y mientras Saulo estaba enfrentando, y yo creo que él estaba teniendo una guerra espiritual y tal vez llegó a un punto crítico mientras él estaba intentando cumplir los propósitos de Dios. ¿Y por qué digo que sucedió esto? Porque me gustaría leer qué sucedió en Hechos capítulo 13. Vamos a Hechos 13 del 8 al 12. La nueva versión internacional dice, pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se le oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Saulo queriendo predicar, y este Elimas, que era este mago hechicero, usado por Satanás, él no quería que sucediera, hermanos. Satanás siempre se va a oponer a los planes de Dios. Dice entonces Saulo, es decir, Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. ¿Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, y vas a quedarte ciego, y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas a quien lo llevaba de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Hermanos, veamos aquí qué tremendo. El apóstol Pablo enfrentando a este enemigo. ¿Qué necesitó para enfrentar a este enemigo? El poder de Dios manifestándose en él. Y cuando este poder se manifestó, entonces los poderes del enemigo fueron rotos. El evangelio pudo llegar a este gobernador. Vemos, como hemos dicho, como mencionamos anteriormente, en este punto crítico de poder comenzar a convertir una nación a Cristo, Pablo buscó que el Señor lo ungiera nuevamente con fe y el poder para lograr este nuevo nivel de ministerio. Ya no solo era una predicación, ya no solo era dar un evangelio, necesitaba el poder de Dios. Y por primera vez en las Escrituras, Saulo de Tarso aquí es llamado con su nuevo nombre, que es Pablo. Este era su nombre romano, Saulo era su nombre judío, Pablo es su nombre romano, en romano, y esto indicaba el avance hacia su llamado a las naciones gentiles. Estaba siendo promovido a un nuevo nivel. Y a partir de este momento, Pablo y Bernabé son referidos repetidamente con un nuevo título que era ser llamados apóstoles. Nuevo enemigo, nuevo nivel. Con esta nueva unción, nombre nuevo, un ministerio apostólico nuevo, Pablo pudo levantarse y maldecir al hechicero con ceguera temporal. ¿Y qué fue lo que causó esto? Que el gobernador romano creyera al evangelio. ¿Y qué fue lo que causó esto, hermanos? La historia registra que esta victoria ayudó a sentar los fundamentos sobre las cuales Chipre se convirtió en una nación cristiana hasta el día de hoy. Y hermanos, es cierto, es muy posible que no nos gusten los nuevos desafíos. Yo creo que no es algo que digamos, amamos las pruebas, amamos los desafíos, amamos los problemas. Es cierto que tal vez no nos gusten o que tengamos nueva oposición.
Pero déjame decirte que sí nos gusta. Pero sí nos gustan las nuevas victorias que Dios se ha propuesto lograr a través de nosotros durante esta batalla. Sí nos gusta subir de nivel. Sí nos gusta las nuevas bendiciones, la nueva medida de fe, el poder de Dios. Bueno, hermanos, para tener eso, necesitamos pasar primero los desafíos y la oposición que Dios permite en nuestras vidas. Hay una pregunta que quiero abordar en esta hora. Todos sabemos que nuestro Dios Todopoderoso podía haber eliminado a Satanás y a sus seguidores tan pronto como se rebelaron en el cielo, ¿o no? Él podía haber dicho fulminados, desaparecidos, o están en el infierno y no pueden hacer nada ahí. Y podemos pensar, ¿no habría sido mejor para la humanidad si no hubiera existido el diablo? Si no estuviera causándonos pruebas, tentaciones. Pero veamos esto de otro ángulo. Sin embargo, el Señor ha permitido que Satanás permanezca, con limitaciones que le ha puesto, y una de las razones que Dios ha permitido que Satanás permanezca es para probar a los santos, para probar a los santos. Yo platicaba con alguien esta semana pasada y yo le decía, por eso creo entender, porque tampoco les voy a decir, uy, ya entiendo toda la escritura, no. Pero cuando él habla sobre el parábola del trigo y la cizaña y les dice, déjenlos crecer juntos hasta que llegue la madurez, hermanos, la cizaña ayuda a que el trigo sea probado, a que el trigo sea desarrollado. ¿Cómo puede alguien convertirse en un gran conquistador si no hay nada grande que conquistar? ¿Cómo queremos nosotros ser parte de ese ejército de Dios si no hay guerras que pelear? ¿Cómo yo quiero ser ese hombre de Dios si no hay pruebas y enemigos que yo debo de enfrentar? Miren, Romanos capítulo 9, versículo 17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Qué nos está diciendo esto? Dios levantó a Faraón como un gran adversario para que Moisés pudiera convertirse en un libertador aún más grande. Hermanos, Dios permite cosas en nuestras vidas para que subamos al siguiente nivel de fe, siguiente nivel de sabiduría, siguiente nivel de relación con Él, siguiente nivel de intercesión, y así en cada área de nuestras vidas. Mira, aún en la historia, los historiadores han calificado a Winston Churchill como el hombre más grande del siglo XX. ¿Y qué le hizo ganarse ese título? Dice, pero esto se debe únicamente a que enfrentó y derrotó a Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Por eso se ganó este título. Nuevo enemigo, nuevo nivel. Y no solamente eso, el presidente Theodore Roosevelt, que primero se hizo famoso como un valiente comandante militar estadounidense, dijo una vez, nunca ha existido un hombre en nuestra historia que haya llevado una vida de comodidad cuyo nombre valga la pena recordar. Hermanos, a quienes se recuerdan es a la gente que ha luchado, que no se ha quedado con las manos cruzadas. Conozco padres que han luchado por sus hijos, que han luchado por su familia, que han luchado por su matrimonio, madres que lucharon a veces solas, hijos que lucharon y que no se quedaron con lo que nacieron, como les tocó vivir, sino que realmente continuaron y han obtenido las bondades del Señor. Me acuerdo que en el mensaje que compartieron nuestras hermanas, ellos hablaron sobre un evangelista que se llamó David Wilkerson. Además, para mí me impresiona, y yo le digo, Señor, imagínense la herencia que tiene del cielo David Wilkerson. Él logró impactar al estado de Nueva York, pero uno de sus convertidos, que fue uno de los que estaban en las pandillas, Nicky Cruz, y si recuerdan, un día Nicky Cruz amenazó de muerte a David Wilkerson, le dijo, te voy a matar, y David Wilkerson le dijo, pues aunque me mates y me cortes en 1000 pedazos, cada uno de esos pedazos te va a decir que Dios te amo y que Dios te ama. Y gracias a eso, hermanos, este pandillero, su corazón se rompió, y este pandillero se ha convertido en un gran evangelista que no solo ha evangelizado en Nueva York, sino en muchos países del mundo.
en muchos países del mundo. Hoy hay ministerios que se dedican a alcanzar a personas que están atadas en las drogas y en los lazos del enemigo, y en muchos países, hermanos, hay células de este ministerio evangelizando y rescatando a esas personas. Bueno, son hombres dignos de recordar. Así que si es enfrentado y superado, es enfrentando y superando nuestras batallas que avanzamos hacia nuevos niveles de victoria y honor. Hermanos, no hay otro camino. Mire, la semana pasada, el día sábado, yo estuve en una clase de música y quien estaba dando la clase de música dijo, no hay otro camino. Hay que usar el metrónomo y hay que aprender a leer esto y respetar ciertas reglas. Bueno, quiero decirte, no hay otro camino, hermanos, para llegar a nuevas alturas espirituales. No hay otro camino para alcanzar nuevos niveles en el Señor. El único camino es enfrentando y superando nuestras batallas y llegar al otro nivel. Y recuerda siempre, nuevo enemigo, nuevo nivel. Quiero leer alguna, en el libro Pastor Holmes comparte una experiencia un poco larga y la quiero leer para compartirla con ustedes. Dice, uno de los mayores desafíos que he enfrentado en mi vida me ayudó a ascender hacia un nuevo nivel de ministerio. Iba a dirigir mi primer seminario para cientos de pastores, pero justo una semana antes, un gran segmento del ejército filipino inició un golpe de estado en la capital y reinó la confusión sobre qué partes del ejército estaban a favor o en contra del gobierno. Como resultado, esa semana se ordenó a todas las tropas militares de todo el país que permanecieran en sus cuarteles. Una insurgencia nacional de guerrillas aprovechó esta oportunidad para comenzar a asesinar a sus oponentes. El rector de la universidad más grande de la ciudad, donde de hecho se iba a realizar el seminario, fue asesinado en el interior y justo en el centro de su campus. Cuando llegué a la ciudad, la noche antes de que comenzara el seminario, los pastores locales organizadores me dijeron que el domingo anterior un visitante le dijo a uno de sus pastores que pronto le darían un obsequio. Unos días después, este hombre se encontró con el pastor en una parada de autobús, sacó un arma y le dijo, este es mi obsequio, mientras le disparaba y lo mataba. Entonces, cuando llegué, los pastores locales se reunieron conmigo y me pidieron que no mencionara a los insurgentes en mi predicación. Acepté que no mencionarlos directamente, pero también dije que hablaría de lo que el Señor me dijera que hablara. Luego, el primer día del seminario, el Señor me dio una profecía para los pastores y que la formulé de esta manera. Si los pastores se opusieran a las tinieblas de la tierra, el Señor les daría una poderosa victoria. Sin mencionarlos por su nombre, todos sabían quién era la oscuridad de la tierra. Cuando era ya muy tarde, al cerrar el primer día del seminario, fui recibido por varios pastores cuando salía del auditorio. Pero cuando el último de estos pastores me saludó, noté rápidamente lo diferente que eran todos los pastores. Y él me dijo las siguientes palabras. Esta fue una charla espiritual interesante. Y esas palabras salieron torpemente de su boca. No sabía hablar como un pastor. No sabía cómo expresarse. No sabía qué decir fue una buena prédica o este mensaje estuvo ungido. Luego miré las gafas de sol anchas y muy oscuras que cubrían gran parte de su rostro, y mediante el discernimiento de espíritus miré a través de las gafas de sol negras la oscuridad de su corazón y vi ira y asesinato. Entonces supe que era uno de los rebeldes y había venido a espiar la reunión de pastores. Su propósito al saludarme fue preguntarme si asistiría a la reunión evangelística al aire libre de esa noche. Cuando dije sí, empezó a decirme repetidamente, búscame, tengo un obsequio que darte. Cuando les dije esto a los pastores locales tuvieron miedo y trataron de conseguir protección militar o policial para la reunión al aire libre, pero no había ninguna protección disponible. No estaba programado que yo predicara esa noche. Simplemente iba a ir a apoyar al evento local de las iglesias. Y muchos pensamientos entonces pasaron por mi mente. Uno era que había un avión que salía en solo unas 2 horas desde el aeropuerto local, y yo podía tomar ese vuelo antes de que alguien supiese que me había ido. Una excusa más espiritual
que pensé fue decirle a los pastores que no asistiría al evento al aire libre porque necesitaba estudiar para el seminario del siguiente día. Pero acababa yo de decirles que si se enfrentaban a las tinieblas de la tierra, Dios les daría una gran victoria, y si no practicaba lo que predicaba, mis palabras serían vacías. Así que luché en oración hasta que obtuve fe en que Dios me protegería, y entonces fui a la cruzada. El hombre no se presentó a la cruzada esa noche, ni al resto del seminario para pastores. Sin embargo, los pastores se sintieron alentados por todos estos eventos, y dos de ellos pronto comenzaron más campañas evangelísticas. En unos pocos años, unas 10,000 personas se habían convertido a Cristo, y la próxima vez que regresé a esa provincia fue para iniciar un instituto bíblico para 120 pastores y obreros cristianos que en su mayoría se habían convertido en ese avivamiento. Y con respecto a la hermana pastora que nos dejó usar las instalaciones de su iglesia para nuestro instituto bíblico, ella había sido parte del escuadrón asesino de los rebeldes cuando yo dirigí mi primer seminario en ese lugar. Ese fue el primer seminario para pastores que dirigí. Sé entonces que si me hubiera retirado por esa amenaza de muerte, no habría estado preparado para el nuevo nivel al que mi ministerio debía llegar. Sin embargo, a partir de ese momento comencé a viajar por muchas naciones, habiendo dirigido ya cientos de seminarios para pastores y capacitaciones de liderazgo. Y recordé la frase: nuevo enemigo, nuevo nivel. Nuevo enemigo, nuevo nivel. Hermanos, el Señor está preparando a su pueblo para cosas mayores. Él prometió que íbamos a ver cosas mayores de las que Él había hecho. Esto significa que vamos a enfrentar nuevos niveles de enemigos, nuevas batallas. Pero recuerda esto, el Señor está preparando a su pueblo para cosas mayores de las que hemos experimentado hasta ahora. Y sabemos que estamos viviendo en los días postreros. ¿Por qué? Porque Isaías capítulo 60, versículo 2 dice: porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Hermanos, las tinieblas están cubriendo la tierra. No solo la tierra, muchos de la iglesia. Pero dice: pero sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Más oscuridad, más gloria. Ahora cobra sentido el texto que dice: pero cuando el pecado sobreabunda, hay más gracia, porque vamos al siguiente nivel, porque necesitamos derrotar esas huestes, porque necesitamos ver el poder de Dios, porque necesitamos un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de revelación, un nuevo nivel de profecía, un nuevo nivel de alabanza, un nuevo nivel de predicación. Esto es lo que el Señor quiere buscar de nuestras vidas. En estas tinieblas tan profundas, el pueblo de Dios se va a levantar, debe levantar y resplandecer mucho más. Debe de levantarse y resplandecer mucho más. Los grandes avivamientos, y de hecho estamos esperando el último y más grande avivamiento, van a ayudar a preparar el camino para que se cumpla la gran comisión y prepararán entonces todo el escenario para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero cerrar entonces, hermanos, con este pensamiento y quiero dejar en tu corazón esta frase: nuevo enemigo, nuevo nivel. Nuevo enemigo, nuevo nivel. Ahora es el momento. No es mañana, hermanos. No es en 5 años. Ahora es el momento. Estos son los días en los que debemos prepararnos para las batallas y victorias mucho mayores que pronto llegarán. Te quiero animar en esta noche y quiero dejar en tu corazón este pensamiento: vamos a llegar. Vamos a llegar. Por eso yo, hermanos, cuando predico, les digo: vamos a llegar. Vamos a estar en el otro lado. Vamos a lograr las promesas, porque no es con nuestras fuerzas, es con el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
pero no permitas que el enemigo meta en tu mente y en tu corazón que tus problemas son más grandes que nuestro Dios, que tus circunstancias, situaciones son más grandes que el poder de Dios. Recuerda esa frase. No le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas, a tus pruebas, a tus circunstancias, lo grande que es tu Dios. Quiero repetir esta frase. Ahora es el momento. Y estos son los días que debemos de prepararnos para las batallas y victorias mucho mayores que pronto llegarán. Pero recuerda, el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Nuevo enemigo, nuevo nivel. Pelear. No te canses, no nos cansemos, no te rindas, no. Sube al siguiente nivel, sube, 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 hasta que lleguemos a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Oremos. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias porque eres bueno, eres fiel. Tu misericordia siempre ha sido y es para siempre, Señor. Y hoy nos estás haciendo un llamado para continuar, un llamado para proseguir, un llamado para no rendirnos, sino continuar y pelear las batallas que tú nos has dado. Señor, pon en nuestro corazón esa fuerza y ese anhelo de continuar y no rendirnos. Pon en nuestro corazón ese anhelo de correr hacia ti, Señor, ese anhelo de buscarte, ese anhelo de caminar en el Espíritu, de vivir en tu poder, que el poder tuyo se manifieste en nuestras vidas, para que estemos capacitados, Señor, para enfrentar estas batallas que tú nos has dado. Danos la gracia para ser fieles en lo poco, para que cada día, Señor, podamos ir subiendo al siguiente nivel, sabiendo que cada que tú traigas circunstancias a nuestra vida, pruebas a nuestra vida, tengamos en nuestra mente esa frase, nuevo enemigo, nuevo nivel. Te voy a conocer de una manera nueva, Señor. Voy a conocer un área nueva de ti, voy a poder ver algo más de tu poder. Voy a estarme entrenando no solamente para ser vencedor, sino un día ayudar a otros que sean vencedores y ser parte de tu ejército, tal vez no solo como miembro de tu ejército, sino comandante, Señor. Danos de tu gracia y ayúdanos y prepara esta congregación y aquellos que escuchen este mensaje para ser soldados que libren tus batallas y que así como David fue preparado desde cosas pequeñas, Señor, después tú lo pusiste en el reino para liberar tus batallas. Danos esa gracia, danos ese anhelo, que nadie de aquí, Señor, se rinda, que nadie que escuche este mensaje se rinda, que nadie se canse y decida tirar la toalla, sino que nos levantemos y tomemos de tu gracia, de tu misericordia, de tu poder, de tu unción y que continuemos hasta obtener la victoria que tú tienes para nosotros. Pongo esta palabra en tus manos, Señor, y creo que tú vas a hacer que produzca el fruto que tú quieres en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, espero que esta palabra haya quedado en nuestros corazones. Atesorémosla, vivámosla y recuerden, nuevo enemigo, nuevo nivel.